de lo que en el mundo se denomina una universidad de investigación. Un universo en constante expansión que se mueve al ritmo inagotable de las ideas. Que hace del contacto entre la sociedad y el conocimiento su principal fuente de energía. La universidad misma es una obra de arte, porque me parece que desde sus inicios la universidad ha tenido ese entendimiento muy claro de que la memoria, la historia y la creación son unas bases importantísimas, no solamente para la educación, sino para un conocimiento mucho más amplio. Un universo cuyo principal patrimonio son las expresiones de sorpresa de sus visitantes, donde las fronteras desaparecen para replicar a muchas voces por todo el mundo que esta historia la escribimos entre todos. Si el libro trata de preservar, digamos, como el pensamiento y de guardarlo para las generaciones que vienen, la Universidad de Antioquia es como el gran libro de nuestra región. Un universo en el que somos un gran nosotros. Yo creo que ha sido el proyecto científico y cultural más importante de esta región. Y la Universidad de Antioquia está en el ADN del pueblo antioqueño. Cualquier ofensa que se le hace a la universidad es una ofensa que le hace a la sociedad. Un universo en el que el conocimiento, la libertad y la independencia son los principios fundamentales para la evolución. Y eso solo justifica su existencia, ser una universidad pública, un lugar en donde todos los sectores sociales pueden llegar, estar en condición de igualdad, porque allí no importa usted de dónde venga, sino lo que usted sea capaz de hacer con el conocimiento. Un universo en el que se hace visible lo colectivo, se ponen de relieve los ideales, los propósitos del futuro, los miedos, los desencantos y también los sueños que en su conjunto construyen la historia de la Universidad de Antioquia. Muy buenas noches, y con esta breve reseña de lo que ha sido la histórica Universidad de Antioquia, damos inicio a esta versión de la Cátedra Abierta, en la que varias instituciones y entidades de la Universidad de Antioquia, como la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el Instituto de Estudios Políticos, Extensión Cultural, el Departamento de Extensión Cultural, el INER y la Escuela Nacional Sindical, se unen para tener aquí en este recinto de teatro universitario al maestro Néstor García Canclini, sin duda una de las personas necesarias para comprender nuestro devenir contemporáneo. Por supuesto, saludamos al maestro, a todos ustedes los que hoy se congregaron en este teatro universitario, y también a Juana Botero, secretaria de la Juventud del municipio de Medellín. Para dar inicio a este pequeño acto de apertura, antes de escuchar al maestro con el tema ¿Por qué la desigualdad se agrava para los jóvenes?, escuchemos y cantemos todos el himno de la Universidad de Antioquia.
Se pueden sentar. Y en nombre del rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alvear Ramírez, quien se excusa por no poder asistir a este importante momento universitario, le damos la palabra a Óscar Roldán Alzate, al profesor encargado de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia. Buenas tardes, noches para todos. Maestro García Canclini, la verdad no se me pasó por la cabeza saludarlo desde este atril y desde este espacio, que es un espacio sacro para nosotros los universitarios, los que estamos en esta casa de conocimiento, la Universidad de Antioquia. Este es nuestro teatro Camilo Torres Restrepo, es nuestro ágora de pensamiento. Desde los años 60, este espacio se abarrota para dar las discusiones y brindar los debates más álgidos y más bellos que uno podría escuchar. Y hoy tenerlo acá para la universidad realmente es muy importante. Es muy importante también tenerlo a usted precisamente en la conmemoración de los 50 años del Departamento de Antropología y por tanto pues quisiera, en nombre obviamente del señor rector y de Extensión Cultural, pues agradecer su presencia y obviamente extender la felicitación al trabajo que se viene haciendo desde el departamento, a todos sus docentes, a todos sus estudiantes, a todos los que han pasado por allí y que seguirán pasando, porque ya unas bodas de oro no solo dan cuenta de una mayoría de edad, sino de un trabajo muy bien realizado durante el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, profesor, y siéntase en su casa. Entendiendo precisamente lo que usted representa, maestro Néstor, y precisamente con motivo de los 50 años del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, solicitamos a la profesora Claudia Puerta y al director de Extensión Cultural, porque a continuación le vamos a entregar el escudo de la Universidad de Antioquia y un mural que se le entrega precisamente a las personalidades que llegan acá a esta institución y que se llevan un pedacito de lo que este mural representa y que se encuentra en este momento en nuestra Biblioteca Central Carlos Gaviria Díaz. Adelante, maestro, acá, y adelante, profesora. Ya a continuación los dejo con la profesora Claudia Puerta del Departamento de Antropología, quien introducirá esta charla de esta noche para el disfrute de todos ustedes. Óscar, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por haber aceptado esta invitación tan especial. No tuvimos mucho tiempo para promover y para convocarlos, pero agradecemos su presencia aquí. Les damos la bienvenida al Teatro Universitario, que como dijo Óscar, es un recinto muy importante para nosotros en la universidad. Su presencia aquí le agradecemos y agradezco también especialmente a todas las personas que nos apoyaron en la logística que hizo posible que el profesor Néstor García Canclini esté aquí de visita en nuestra universidad y en la ciudad. Extensión Cultural nos abre este espacio de la Cátedra Abierta en el marco de los 50 años del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Ha sido posible gracias a la alianza con la Cátedra Hernán Henao Delgado del Instituto de Estudios Regionales, INER,
y con el Instituto de Estudios Políticos, así como con el apoyo del doctorado en Ciencias Sociales y la maestría en Antropología y el apoyo muy especial de la Escuela Nacional Sindical. Estas cátedras nos ayudan a defender un modelo de conocimiento en el que la sociedad no se comprende como el objeto de las interpelaciones de la ciencia, sino que es ella el sujeto que interroga a la ciencia. Tratar de reconstruir en estos minutos la trayectoria académica del profesor García Canclini es una tarea difícil por sus prolíferas y complejas contribuciones a las ciencias sociales y a las humanidades en América Latina, y tal vez también inútil porque ustedes seguramente conocen su obra. Sin embargo, voy a tratar de expresar en algunas palabras la importancia que su presencia tiene para el momento actual de nuestra universidad y nuestra sociedad. El profesor García nació en 1939, perdón por referencia a la edad, en Argentina. Desde la filosofía se ha formado como antropólogo y ha contribuido de manera especial a la sociología y a la comunicación. Desde 1990 es profesor e investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Iztapalapa. Ha sido profesor invitado en múltiples universidades, organismos internacionales y gobiernos. Tal vez es más conocido por su participación en la configuración del campo de los estudios culturales latinoamericanos en respuesta a las propuestas anglosajonas relacionadas con la aparente homogenización cultural que traía consigo el fenómeno de la globalización. Desde su defensa de los abordajes transdisciplinarios, también aboga por una lectura del sur desde el sur, con categorías propias, como una de las más conocidas de su obra, Culturas híbridas. Con otros pensadores latinoamericanos se da la tarea de comprender fenómenos latinoamericanos, cruzados por categorías tan debatidas como la cultura, el consumo, y con un interés profundo por el arte, las manifestaciones del folclore, las expresiones diversas de los mundos simbólicos y rituales. Todo ello en la clave de observar cómo se dan las iniciativas locales y autóctonas, es decir, desde lo propio del lugar. Con esta clave entenderá el lugar de las culturas populares, el consumo cultural, los roles sociales de los jóvenes, la incidencia de las artes y la cultura en ellos y en sus subjetividades, así como las estrategias creativas en un mundo dominado por el capitalismo. En este sentido, desde las preguntas antropológicas y bajo cierta influencia francesa, aborda los fenómenos contemporáneos desde una perspectiva situada y a partir de las preguntas sobre cómo actúa el poder y la distribución. De ahí que no sea sorpresa que hoy, interesado como siempre por los jóvenes y la creatividad en la sociedad como motor de cambio, nos comparta su reflexión sobre la desigualdad social y cómo ella afecta a los jóvenes en el mundo. Según nuestras conversaciones para la preparación de esta visita, a partir de sus estudios en varios países del mundo, nos planteará hipótesis que desde las preguntas con enfoque antropológico y no solo económico pueden plantearse acerca de las relaciones entre violencia, desempleo, desestructuración social en situaciones de guerra y eventualmente de posconflicto. Para ello nos aportará pistas para leer de otras maneras el emprendimiento, el empleo flexible, el autoempleo, entre otros temas, con relación a los jóvenes y cómo estos son fundamentales en la proyección de los posibles escenarios de paz que espera Colombia. Uno de los grandes temas desde nuestra perspectiva en lo que concierne los procesos de construcción de paz tiene que ver con el rol que podrán cumplir los jóvenes excombatientes en las zonas rurales y urbanas. En algunos casos, como el del pueblo Nasa del Cauca, y esto es una narrativa y una intervención reciente que se hizo en un seminario de aquí de la universidad, el pueblo Nasa del Cauca está pensando cómo desde los procesos socioculturales propios pueden darle opciones autóctonas a los jóvenes para que encuentren sus roles sociales y puedan participar activamente de la sociedad. En otros casos podremos pensar cómo conciliar las aspiraciones urbanas de muchos jóvenes que están en las zonas rurales y cómo en un país que desestimula las pequeñas economías rurales, estos excombatientes jóvenes pueden crear nuevas posibilidades. En general, los espacios que los jóvenes excombatientes puedan encontrar para ser y estar en nuestra sociedad son esenciales para la construcción de paz a la cual todos aspiramos. Profesor,
Muchas gracias de nuevo por aceptar visitar nuestra universidad. Esperamos que este espacio de nuestro teatro universitario sea inspirador para usted y para el público. Asuntos ya más logísticos. Al final vamos a recoger los volantes que amablemente los guías culturales les han entregado. Vamos a hacer una recopilación de preguntas y el profesor estará dispuesto a responderlas al final de su conferencia. Bienvenido de nuevo y adelante. Buenas tardes. Es una alegría estar nuevamente en Medellín. Estaba recordando ahora que en 1981 vine por primera vez a esta ciudad, pero nunca había estado en este auditorio y agradezco mucho a los organizadores, especialmente a Claudia y a todas las instituciones que además del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia hicieron posible con su colaboración esta visita. Felicitaciones al Departamento de Antropología por su 50 aniversario. A veces el humor introduce elocuentemente los problemas. Mafalda se acercó al padre y le preguntó: ¿qué venimos a hacer, clase alta o clase baja? El padre le contestó: venimos a hacer clase media. Mafalda dijo: ¿y entonces para qué venimos? ¿Para qué venimos? ¿Para qué estamos? Ya en aquellos años, hace más o menos el tiempo que tiene el Departamento de Antropología, aquí no se le ocurrió esta idea que estaba muy en el espíritu de la época, cuando se escribía sobre las clases medias, se las investigaba, especialmente a partir de los estudios de Gino Germani, que inició la sociología científica en la Argentina. Desde entonces ha pasado mucho tiempo, muchos procesos, los países han cambiado en América Latina y hoy quisiéramos hacer una reflexión sobre cómo se ubican en una estructura de clases y de desigualdad entre las clases, las fracciones de clase, los movimientos de las sociedades contemporáneas, los jóvenes. Lo primero que se puede observar hoy acerca de la desigualdad es que está casi desaparecida de las agendas políticas. Los gobiernos de derecha o conservadores predominantes en todos los continentes centran sus programas en la estabilidad económica, el equilibrio de las balanzas de pagos, la reducción del gasto público y la promoción de emprendimientos privados, tanto de las empresas como de los ciudadanos reducidos a emprendedores. Los gobiernos que se dicen de izquierda o socialdemócratas solo hablan de generación de empleos, campañas por el hambre cero, mantenimiento de derechos sociales básicos, participación y legitimación de las diferencias étnicas, de género o de culturas. La desigualdad aparece en ellos ocasionalmente como una invocación discursiva, no como el núcleo estructural que debe ser transformado al modo en que se colocó en los periodos en que la revolución era deseada. En las ciencias sociales, el interés por la desigualdad tuvo una duración ligeramente mayor que en las agendas políticas y lo renuevan los trabajos de Piketty, Krugman, Stiglitz, Reigadas y Gerardo Esquivel, entre otros. En las disputas políticas y económicas, la desigualdad agotó su centralidad alrededor de los años 70 debido por lo menos a estas causas. En primer lugar, una reorganización postfordista del trabajo con automatización de los procesos productivos, flexibilización de las relaciones laborales, caída de la sindicalización y burocratización corporativa de los sindicatos que lograron subsistir.
el desvanecimiento de los países socialistas y de los movimientos obreros occidentales como referentes de cambios revolucionarios o reformistas. La subordinación de la política a la economía y de la economía a las finanzas en el proceso de globalización neoliberal fue transfiriendo las decisiones estructurales de cada sociedad a organismos internacionales como el FMI o a corporaciones regidas por lógicas de mercado. ¿Cuáles son las consecuencias de estos procesos? Por una parte, hallamos una naturalización de la desigualdad. Puesto que hay diferentes capacidades entre personas y entre países, sería lógico que no todos seamos iguales y tengamos diverso acceso a la tierra, a los bienes, la educación y las comunicaciones. Al mismo tiempo, o en simultáneo, una aceptación resignada de la desigualdad ante la complejidad y la opacidad de las instancias de poder en las que se decide cómo se distribuyen los bienes, decisiones aún más indescifrables en un tiempo de transnacionalización. Si no tenemos a quién reclamarle cuando nos venden un producto hecho en Asia y comercializado por cadenas multinacionales, ¿cómo vamos a descubrir dónde manifestarnos contra la desigualdad? David no sabe dónde está Goliat. Puede reorganizarse la ciudadanía en una época en que el ejercicio de derechos se traslada de la gobernanza nacional a administraciones ocultas que se ejercen a escala transnacional. Los gobiernos surgidos a comienzos del siglo XXI en América Latina, como expresión del descontento por la recomposición neoliberal de las economías y su fracaso, se fueron proponiendo combatir la pobreza y el desempleo, pero no cuestionaron la desigualdad. Lula, Dilma Rousseff, Néstor y Cristina Kirchner y los moderados socialistas chilenos o uruguayos encararon planes para reducir el hambre y el porcentaje de pobres o desocupados, no exactamente para redistribuir la riqueza. ¿Con qué instrumentos científicos, académicos analizar este proceso? ¿Antropología o sociología? ¿Diferencia o desigualdad? No se trata simplemente de corregir el desequilibrio ni superar la subordinación de una nación a otra. Mi hipótesis de partida es que ni la diferencia ni la desigualdad se organizan ahora de la misma manera que hace 50 años y por eso, más que reivindicar el análisis macrosociológico de la desigualdad o las antropologías de la diferencia, necesitamos replantear la mirada sobre lo que está transformándose. Sin embargo, autores como Pierre Bourdieu, que sofisticaron el análisis de la desigualdad, incluyendo la dimensión simbólica, los gustos y prácticas educativas y culturales, mantuvieron hasta fin del siglo XX el interés por la desigualdad en las ciencias sociales. Esta ampliación de la problemática de la desigualdad, incorporando lo simbólico, tuvo efectos ambivalentes. Por un lado, disminuyó la ingenuidad teórica y política de las concepciones economicistas. Por otro, dispersó el fenómeno de la desigualdad en una multiplicidad de escenas culturales, artísticas, sexuales, étnicas, al mismo tiempo que el neoliberalismo cerraba los canales expresivos y campos de acción del combate socioeconómico o la desigualdad estructural. Durante muchos años se leyó la desigualdad, como sabemos, a partir de la división en clases, según la diversa participación en las relaciones productivas. A partir de Weber, las diferencias culturales o simbólicas fueron encontrando lugar en las teorías sociológicas. En la penúltima etapa de este camino, las investigaciones de Bourdieu mostraron que la inequidad socioeconómica sería insuficiente para dividir a las sociedades si al mismo tiempo no se articula estructuralmente con las distinciones que se construyen en la escuela, en el consumo, en los gustos y las opciones estéticas. Las sociedades se reproducen y se diferencian por el modo en que organizan el acceso desigual tanto a los medios de producción como a los bienes simbólicos. Saber si alguien tiene coche o viaja en transporte público, cuál es la marca de su coche, a qué escuela envía a los hijos, dónde elige ir de vacaciones y dónde comer, es tan significativo como conocer sus ingresos mensuales. Pero ahora nos detenemos tanto en las distinciones culturales que nos olvidamos de la desigualdad. ¿Cómo reubicar una antropología o sociología de la cultura sensibles a la desigualdad en la actual reorganización de los medios de producción simbólica, editoriales, televisoras, servidores digitales y de formas de acceso a los recursos culturales?
Entre 2000 y 2003 escribí el libro Diferentes, Desiguales, Desconectados. Me pregunto cómo pensar juntos ahora estos tres objetos de estudio. Las teorías de lo étnico y de lo nacional siguen siendo por lo general teorías de las diferencias, que consideran poco la desigualdad cuando se debe a otras causas. En tanto, el marxismo y otras corrientes macrosociológicas, como las que se ocupan del imperialismo y la descolonización, dan un lugar central a la desigualdad. En algunos autores se encuentran combinaciones de ambas perspectivas, como ciertos análisis de lo nacional en estudios sobre el imperialismo, o hallamos aportes a la comprensión crítica del capitalismo en especialistas de la cuestión indígena. En cuanto a los estudios sobre conectividad y desconexión, se concentran en los campos comunicacional e informático y atienden preferentemente al desigual acceso de los usuarios a los medios y las redes digitales. Ya al final del análisis sobre las intersecciones entre teorías de la diferencia, de la desigualdad y de la conectividad, reconocí en 2003 que no basta articular en una visión integrada las diferencias y las desigualdades. Por ejemplo, las inequidades entre occidentales e indígenas o entre colonizadores y descolonizadores. La reformulación de las interacciones nacionales e internacionales debida a las innovaciones tecnológicas y al neoliberalismo económico modifican el sentido de lo diferente y de lo desigual. El pasaje de la primera modernidad liberal y democrática, con proyectos integradores dentro de cada nación, a una modernización selectiva y agresivamente excluyente a escala global, nos coloca ante otro horizonte. Ahora importan las diferencias si son integrables en los mercados transnacionales o los perturban, como en la actual desestabilización de los países árabes. En tanto, se van acentuando las desigualdades y, si no afectan drásticamente la reproducción y expansión del capitalismo, son ignoradas. Las diferencias y desigualdades dejan de ser fracturas a superar, como pretendía con la ingenuidad que conocemos el humanismo moderno. La relativa unificación globalizada de los mercados no se intranquiliza por la existencia de diferentes y desiguales. Una prueba es el debilitamiento de estos términos y su reemplazo por los de inclusión y exclusión. ¿Qué significa el predominio de este vocabulario? La sociedad concebida antes en términos de estratos y niveles o distinguiéndose según identidades étnicas o nacionales es pensada ahora bajo la metáfora de la red. Los incluidos son quienes están conectados y sus otros son los excluidos, quienes ven rotos sus vínculos al quedarse sin trabajo, sin casa, sin conexión. Estar marginado es estar desconectado o desafiliado, según la expresión de Robert Castel. En el mundo conexionista, dicen Boltanski y Chiapello, parece diluirse la condición de explotado que antes se definía en el ámbito laboral. La explotación era en primer lugar una explotación por el trabajo. Ahora el mundo se presenta dividido entre quienes tienen domicilio fijo, documentos de identidad y de crédito, acceso a la información y el dinero, y por otro lado, los que carecen de tales conexiones. La bibliografía reciente va ocupándose cada vez más de los indocumentados, emigrantes o, como dicen Boltanski y Chiapello, los habitantes de las periferias dejadas al albur del olvido y la violencia. En América Latina, aunque no solo aquí, es notable la desconexión escenificada en los ámbitos de la informalidad, donde se puede tener trabajo pero sin derechos sociales ni estabilidad, se logra vender pero en la calle, conducir taxis sin licencia, producir y comerciar discos y videos llamados piratas, pertenecer a redes ilegales como las del narcotráfico y las de otras mafias que emplean a desocupados en tareas discriminadas y descalificadas. Recolección de basura, contrabando, etc. Este giro de la problemática de la diferencia y la desigualdad a la de la inclusión-exclusión no se observa solo en los discursos hegemónicos. Aparece también en el pensamiento crítico. En un contexto marcado por la derrota de los partidos y sindicatos revolucionarios y la descomposición de los partidos reformistas que intentaban representar a los desfavorecidos por la explotación en el trabajo, crecen las asociaciones contra la exclusión por el género, la raza, las migraciones y otras condiciones de vulnerabilidad. Desde la acción humanitaria hasta las nuevas formas de militancia se proponen, más que transformar órdenes injustos, reinsertar a los excluidos. El mismo estilo organizacional
organizacional de las ONG y los movimientos sociales, cuando tratan de evitar la rigidez burocrática que desacreditó a los partidos clásicos, aquellos que anteponían los intereses de la organización a los de las personas, promueve ahora formatos ágiles y flexibles, actúan más en relación con acontecimientos que con estructuras. Pero la inclusión es posible sin reducir la desigualdad y la explotación. ¿En qué condiciones se ofrece estar incluidos a quienes se les propone trabajar sin seguro social, sin garantías de continuidad ni aportes jubilatorios? ¿Qué inclusión en la producción y en el consumo es practicable en una época en que se flexibilizaron al extremo las condiciones de trabajo hasta llegar a contratos por mes, por semana y hasta por horas? Podemos buscar respuestas a partir de estas hipótesis. La desigualdad se sigue construyendo hoy, primero a partir de las diferencias clásicas étnicas, de género, nacionales, segundo a través de la distribución y apropiación inequitativa de los bienes materiales y simbólicos, y tercero mediante la división entre modalidades formales e informales de organización social. Destaco la tercera recomposición de la desigualdad expandida en el siglo XXI y su impacto sobre las dos primeras. A las viejas desigualdades persistentes, como las llaman Charles Tilly y Paul Gothenberg, se agrega una nueva, no solo entre ricos y pobres o entre trabajadores calificados ligados al desarrollo industrial o a servicios de tecnología avanzada, frente a los menos entrenados y con mal pago, sino también la separación entre quienes tienen trabajos formales con contratos duraderos, atención a la salud y otras prestaciones, y quienes están expuestos a la inestable informalidad, sin derechos laborales ni atención médica. La noción de informalidad, nacida hace décadas para dar cuenta de explotaciones sin reglas en los mercados de trabajo, hoy resulta necesaria para comprender otras áreas de la vida social. Por ejemplo, la política, donde hallamos una convergencia entre el crecimiento de procedimientos informales o ilegales, corrupción, clientelismo, linchamientos, negociaciones ocultas, videos que develan estos actos en los medios más que en la justicia o en instituciones formales, y el descrédito de los partidos, los congresos y otras instancias de gestión formal política, sindical y judicial. Con frecuencia los medios, especialmente la televisión, reemplazan a los partidos y a los jueces usando recursos ilegales como videos en que espían a corruptos. La captura de un político que lavó dinero o recibió apoyos ilegítimos es exhibida menos como parte de un proceso de corrección de las deficiencias que como un informante para desprestigiar a los adversarios. Algo semejante ocurre con las estrategias de sobrevivencia. Cuando las soluciones formales ya no se esperan de las instituciones públicas y las empresas privadas, amplios sectores recurren a procedimientos, personas o redes irregulares. La vasta difusión de estas tácticas informales las va sumando como estrategias macrosociales o las extiende como un modo de ir flotando entre las turbulencias. Hay que destacar, pese al aspecto caótico que presentan estas actividades informales, el papel organizador de la sobrevivencia cotidiana que cumplen algunas de ellas, al proveer recursos a familias excluidas de la economía formal, a migrantes y jóvenes que no encuentran dónde trabajar. A veces estos excluidos de los mercados formales llegan a conformar microempresas con mecanismos de acumulación, redes de cooperación y poder que negocian con los poderes públicos o con instituciones de la economía formal, espacios, tolerancia policial y negocios combinados. Legitiman así las operaciones informales y entrelazan lo legal y lo ilegal. Después de décadas de este abigarrado crecimiento cómplice entre gobiernos, redes y mafias, entre empresas legales y circuitos dispersos de sobrevivencia, la reproducción social y la gobernabilidad o la simple subsistencia de cada país y de muchas ciudades ha cambiado de sentido. Es necesario prestar atención a esta reestructuración de las sociedades contemporáneas para comprender cómo se resitúa la desigualdad y cómo se oculta a la vez en el sistema social, en la experiencia de los sujetos y en la crítica intelectual y política. Me gustaría pensar ahora un poco en cómo la desigualdad se exaspera entre los jóvenes. Hasta aquí expongo trazos generales de las nuevas formas de desigualdad surgidas de investigaciones en los últimos años. A las hipótesis recién señaladas deseo añadir otra. Es en la vida cotidiana de los jóvenes donde actualmente se agrava más la desigualdad
y donde se manifiestan con mayor elocuencia sus rasgos desintegradores. Voy a referirme en un momento más a investigaciones etnográficas sobre jóvenes creativos en las que se evidencia esta afirmación. Pero primero deseo presentar algunos datos cuantitativos recientes que las avalan y enmarcan. Ya en 2008, un estudio de la CEPAL sobre América Latina mostraba las siguientes paradojas. Los jóvenes tienen mayores logros educativos que los adultos, medidos sobre todo en años de educación formal, pero por otro lado menos acceso al empleo. Manejan con mayor ductilidad los nuevos medios de información, pero acceden en menor grado a los espacios consagrados de deliberación política y están menos afiliados a los partidos. Expanden exponencialmente el consumo simbólico, pero no así el consumo material. Decía también ese informe, la juventud goza de más educación y menos acceso a empleo que la población adulta. Ostenta más años de escolaridad formal que las generaciones precedentes, pero al mismo tiempo duplica o triplica el índice de desempleo respecto de aquellos. En otras palabras, están más incorporados a procesos consagrados de adquisición de conocimientos y formación de capital humano, pero más excluidos de los espacios en que dicho capital humano se ejerce, a saber, el mundo laboral y la fuente de ingresos para el bienestar propio. En 2010, la Organización Iberoamericana de la Juventud reveló que en América Latina los jóvenes son el sector más vulnerable a los trabajos irregulares, con el sueldo más castigado. En México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, mientras el 50.3% de los adultos tiene empleos informales, en los jóvenes de 15 a 29 años el porcentaje sube a 82.4%. Las consecuencias de esta posición inequitativa de los jóvenes se aprecia ahora en el estudio publicado por el Banco Mundial en enero de este año, 2016, titulado Ninis en América Latina. Los autores Rafael de Hoyos, Halsey Rogers y Miguel Sekeli señalan que existen más de 200 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que existen más de 20 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan en nuestra región. Colombia, México y América Central están por encima del promedio regional. 2/3 de los ninis son mujeres, lo cual acentúa la disparidad de género. Pero son los hombres quienes más incrementaron el número de ninis en las 2 últimas décadas. Predominan los que desertan de la escuela antes de terminar el bachillerato y no consiguen emplearse en el sector formal. ¿Podemos pasar la primera imagen, por favor? Sabíamos antes de esta investigación del Banco Mundial que en México existen unos 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Uno de los aportes de este nuevo diagnóstico es establecer correlaciones entre los ninis y la delincuencia en México. Los autores demuestran que entre 2008 y 2013, la segunda imagen, por favor, cuando se triplicaron los homicidios en México, se perciben vínculos significativos entre la proporción de ninis y la tasa de homicidios en varias zonas, notoriamente en los estados fronterizos con Estados Unidos. La existencia masiva de ninis no solo reduce el producto total de la economía debido a una menor productividad laboral, también obstaculiza la igualdad. Una incidencia de ninis más alta en los hogares pobres y vulnerables exacerba las inequidades históricas, obstruye la movilidad social y la reducción de la pobreza a largo plazo. ¿Qué explican estas correlaciones estadísticas? Advertir una correspondencia entre el aumento de ninis y el de homicidios sugiere que la carencia prolongada de trabajo contribuye potencialmente a la delincuencia, las adicciones y la desintegración social. Pero en rigor no podemos hacer un vínculo mecánico entre desigualdad, precariedad y criminalidad. Algunos estudios de años recientes muestran que ciertos sectores de jóvenes canalizan sus desventajas hacia la movilización política para cambiar las condiciones o, como veremos enseguida, hacia la construcción de empleos y redes alternativas al sistema laboral. Y debemos destacar que, así como hay adolescentes y jóvenes que ingresan a las redes ilegales, muchos son víctimas de las actividades mafiosas y de la represión o la estigmatización de los gobiernos y las élites políticas, militares y económicas.
La desigualdad visible en el mayor número de muertos jóvenes se debe a la vulnerabilidad con distintos signos. Hay una mayoría de sicarios jóvenes, así como de soldados y policías jóvenes que están en la primera línea de la represión, pero también hay falsos positivos, personas inocentes asesinadas por militares para recibir prebendas o por discriminación, un alto número de jóvenes víctimas de secuestros y violencia sexual. Los casos de los falsos positivos en Colombia, de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y de los migrantes jóvenes centroamericanos asesinados en México, han llevado a hablar de políticas de juvenicidio, necropolíticas, en las que a menudo los jóvenes son el sector más vulnerable y a la vez quienes son obligados a operar el horror como sicarios, policías, militares y paramilitares jóvenes. Apenas estamos comenzando a esclarecer la conexión del fracaso social del neoliberalismo con esta aniquilación masiva de jóvenes de ambos lados del drama. También es necesario precisar cómo se vinculan los actos que estrictamente pueden llamarse juvenicidios con el maltrato de los cuerpos bajo la disciplina de las maquiladoras, la vulnerabilidad de las migraciones y la precariedad de las empresas autogestivas, las economías solidarias y el trabajo comunitario. Acaba de salir en México y creo que estará llegando pronto aquí un libro que se llama Juvenicidio, coordinado por Manuel Valenzuela, en el que los artículos de él, de Rosana Reguillo y de un colombiano, Muñoz González, dan cuenta de estos procesos. Si bien hay que ser cuidadosos con las correlaciones estadísticas, los trabajos sociológicos y antropológicos citados permiten avanzar como hipótesis que el deterioro de la condición juvenil muestra que todos los temas que han desplazado a la desigualdad en las agendas políticas, inseguridad y violencia, corrupción, derechos humanos, defensa del medio ambiente, están entretejidos con la desigual distribución de la riqueza material y simbólica que los gobiernos y partidos subestiman. Entre las valiosas recomendaciones del citado estudio del Banco Mundial destacan las referidas a la necesidad de incrementar la edad de escolarización obligatoria, las becas, la creación de escuelas de tiempo completo y la construcción de condiciones socioeconómicas y de calidad educativa a fin de retener a los jóvenes y capacitarlos para una mejor inserción laboral. Es aquí donde me parece útil incorporar la investigación que realizamos en las ciudades de México y Madrid entre 2010 y 2013 con grupos de jóvenes artistas visuales, escritores y editores, músicos y artistas de medios. Por una parte, buscamos conocer cómo se sitúan ante la precariedad laboral quienes en su mayoría han alcanzado estudios superiores. Al mismo tiempo, quisimos averiguar mediante la observación cotidiana si la creatividad funciona como recurso productivo eficiente, según proponen los impulsores de las llamadas industrias creativas o ciudades creativas. Autores como Richard Florida y organismos internacionales, la UNTAC, el PNUD y la UNESCO, vienen exaltando desde hace 20 años la potencialidad emergente de la alianza entre el desarrollo de la creatividad autogestionada y la obtención de empleos satisfactorios. A partir del creciente papel de la información, la comunicación y las aptitudes creativas en los procesos productivos y los servicios, surgieron en el Reino Unido, Australia, España y otros países programas de créditos, préstamos y estímulos para auspiciar el desarrollo independiente de jóvenes capaces de generar sus trabajos situándose en las tendencias avanzadas de desarrollo. Se los llamó trendsetters, techsetters o emprendedores. Pocos años después, al evaluar estas iniciativas gubernamentales y su aprovechamiento muy pequeño por parte de los jóvenes creativos, los resultados son insatisfactorios. Varios estudios sociológicos, por ejemplo, los de Pierre-Michel Manger en Francia, de Jaron Rowan en España y las investigaciones que venimos haciendo en España y México, discuten si las industrias creativas son el motor del desarrollo o una receta para las fallas del desarrollo. Las investigaciones antropológicas realizadas por Angela McRobbie en Londres y Berlín, así como las que efectuamos en Madrid y México, perciben discrepancias entre la valoración de la creatividad, si se la mira desde la perspectiva hegemónica o desde la experiencia de los trabajadores creativos.
donde los economistas veían mayor libertad de los emprendedores gracias al autoempleo, los antropólogos hallamos precariedad y la ansiosa autoexplotación de trabajadores que no saben cuánto va a durar lo que hoy hacen y cuál va a ser su próxima ocupación. Donde los empresarios y gobernantes encontraban emoción e intensidad en el uso del tiempo de los trabajadores independientes, su vida diaria revela pérdida de derechos laborales, nuevas discriminaciones de género y étnicas. Sin duda, el creciente movimiento internacional de emprendedores jóvenes exhibe aspectos muy positivos. La etnografía de estos sectores muestra las tácticas con las que se acomodan a trabajos inestables. Combinan recursos públicos y privados, formales e informales, su agrupamiento en redes novedosas para desarrollarse. Esta franja de jóvenes presenta alto nivel educativo y capacitación tecnológica. Aun quienes no han finalizado sus estudios universitarios disponen de recursos económicos y escolares, familiares, conocimientos básicos de inglés y equipo de computación personal que los habilitan para acceder a servicios digitales complejos. La comunicación digital está en el núcleo de su vida cotidiana y les da acceso a una información más vasta, así como a redes laborales. Son cosmopolitas, muy versátiles para desempeñarse en oficios diversos, usan intensamente los recursos digitales para cooperar, anudando comunidades nacionales e internacionales donde algunos consiguen trabajo y expanden sus productos. Son vidas creativas y precarias. Deben estar disponibles todo el tiempo y completar los ingresos como artistas o músicos independientes con lo que pueden obtener en otras tareas. La siguiente imagen, por favor. El egresado de una escuela de arte como pintor puede desempeñarse 6 meses como fotógrafo, luego hacer escenografía para una película, durante 3 meses estar sin trabajo y después asociarse con técnicos de internet para diseñar páginas web. Tener varios perfiles profesionales y aprender a trabajar con especialistas en campos diferentes es indispensable en los mercados creativos efímeros. Dice la encargada del programa educativo de un museo: la mayoría tenemos 1 o 2 trabajos y mientras estás en un trabajo vas pensando en el otro. Mandas mails sobre un proyecto mientras te metes a Skype o distintas redes para armar la producción y la gestión de otros eventos o proyectos. En el universo seleccionado en la Ciudad de México quisimos conocer cómo financiaban sus prácticas creativas. Hallamos que de los 175 encuestados, solo 19% mencionó que la producción de arte es su único ingreso. Sigamos pasando de a poco las siguientes imágenes. El trabajo propiamente artístico se complementa con trabajo relacionado con el arte, docencia, difusión cultural, administración en instituciones artísticas y con otras actividades ajenas al arte que se realizan por necesidad económica. En Francia, esta dedicación parcial y discontinua al trabajo creador les ha dado el nombre de intermitentes. Un rasgo de estos jóvenes es la organización de la vida en proyectos y el desvanecimiento de la noción de carrera. Pasamos de una sociedad en la que se podía hacer carrera a otra en la que escasean las plazas laborales y cuando se consiguen son casi siempre trabajos temporales inseguros. Los jóvenes declaran estar acostumbrados a organizarse en proyectos de corta y media duración. La creatividad y la innovación, 2 rasgos altamente valorados para conseguir empleo, más que las competencias profesionales duraderas, vuelven frágiles las actividades de los jóvenes y sus agrupamientos laborales y políticos. ¿Cómo te ves dentro de 10 o 15 años?, preguntaron 2 de las investigadoras de nuestro equipo, Verónica Gerber y Carla Pinochet, a sus entrevistados. No tengo ni idea, no lo pienso mucho. Cada semana hay una neblina y no puedo ver qué va a pasar. No me interesa hacer planes a futuro porque no tengo aspiraciones generales. La propia vida personal se empobrece al no sentir certezas de media y larga duración. Me decía un artista visual que trabaja a veces como productora cultural y otras como diseñadora digital. Entre la licenciatura y la maestría estudié 9 años. Sé inglés y francés y soy capaz de desempeñarme en distintos oficios, pero no encuentro trabajo que dure. Di cursos y hago trabajo con contratos temporales y entre uno y otro puedo quedarme 3 meses sin ganar nada. No puedo esperar que me den un préstamo para comprar un auto ni que me den licencia si quedo embarazada. La incertidumbre social y subjetiva de la creatividad precaria
se acentúan las condiciones de amplia interculturalidad de los mercados contemporáneos. Sentimos más incierta nuestra experiencia creativa cuando debemos comunicarla no solo en el propio país, sino en ferias y bienales internacionales de arte, en mercados musicales transnacionales o mediante la difusión en redes como YouTube. Este horizonte ampliado nos hace interactuar con otros lejanos y desconocidos. A su vez, la precariedad de la condición laboral quita una parte del entusiasmo que esto nos provoca. Hay que valorar entonces, junto con la creatividad extendida, las consecuencias de esta reorganización social y económica sobre la producción cultural y el sentido de vivir juntos. Otra imagen, por favor. Si bien este modo de trabajar por proyectos, contratando y descontratando gente, permitiendo a algunos liberarse de la rutina e innovar en tareas diversas, dinamiza la economía, también perjudica a muchos. En palabras de Richard Sennett, en su magnífico libro La corrosión del carácter, dice él que debilita la solidaridad social. ¿A qué se refiere cuando dice esto? Que corroe especialmente aquellos aspectos del carácter que unen a los seres humanos entre sí y brindan a cada uno de ellos una sensación del yo sostenible. Se replantea aquella pregunta: ¿a qué venimos? La desigualdad se agrava para los jóvenes, aún para los más calificados. A fines del siglo pasado, los dilemas para la investigación social y la acción política era cuánto considerábamos las diferencias y cuánto la desigualdad. A esa disyuntiva se agregó en el capitalismo conectivo la necesidad de estar incluido en las redes de información y comunicación. En estos días la precariedad, aunque desigualmente distribuida, acerca paradójicamente hasta cierto punto a los jóvenes desempleados de los sectores populares y a los que sus familias pudieron dar una educación superior, pero están compelidos a moverse en condiciones laborales inestables. El capitalismo neoliberal y globalizado ahonda la desigualdad socioeconómica, educativa y cultural. Se muestra como un sistema precarizador. En sus consecuencias menos dramáticas precariza a los jóvenes que, teniendo niveles altos o bajos de formación escolar, no pueden incorporarse al mercado laboral o solo los admite por periodos discontinuos. De modo trágico, este sistema, despojado de las garantías regulatorias del estado de bienestar, empuja a centenares de miles de jóvenes a la migración y a otros miles a la paralegalidad. Si, como ya mostraba la encuesta nacional de juventud en México en 2005, la migración al extranjero y la paralegalidad son las dos opciones más elegidas por numerosísimos jóvenes excluidos de los sistemas educativos y laborales, de la información y el entretenimiento legales, la conclusión es que el Estado no está simplemente en crisis. Se trata, se dice hoy, de estados fallidos, cuyas instituciones y normas van perdiendo sentido, pues no son capaces de ofrecer lo que la sociedad necesita, ni controlar a las empresas legales y mafiosas, tan a menudo entrecruzadas. La vasta difusión de las recientes tecnologías, al dar acceso a mayor número de bienes culturales en las nuevas generaciones, facilita reducir la desigualdad en el disfrute, por ejemplo, de la música y el video. Pero la agencia social y cultural, ampliada por los dispositivos tecnológicos, es desperdiciada por un sistema social que agudiza las diferencias de clases entre los pocos integrados o reciclados de modo inestable y, por otra parte, las mayorías desprotegidas, impulsadas a la incertidumbre, la desafiliación y a obtener como sea lo que se les niega. Muchos jóvenes, al usar los recursos de creatividad y conexión en redes con sus compañeros de edad, esbozan salidas esperanzadas, nuevas formas comunitarias y redes de solidaridad de quienes persisten en buscar cohesión y supervivencia en medio de la precariedad. El reto básico sigue siendo transformar el sistema económico para que su fin principal no sea el lucro financiero, sino la expansión de una estructura productiva que genere empleos dignos y estables, bienes materiales y simbólicos, acordes con las necesidades y deseos de las mayorías. Este cambio económico debe encararse junto con la democratización del acceso cultural que las tecnologías recientes facilitan. Gran parte de los jóvenes perciben esta redistribución cultural como nuevos derechos abiertos por la comunicación digital y la formación de recursos comunes, el llamado procomún, más disponible que los bienes materiales. Decía una entrevistada española: me has legado un mundo en el que lo más que voy a tener va a ser una habitación, vale.
Nunca tendré un trabajo fijo, vale. Nunca tendré jubilación, vale. Pero quiero estar conectado, quiero acceso a la cultura, porque la cultura es abundante y como es abundante no me apliques ahí una escasez artificial. Y ahí hay una lucha que no tiene una expresión ideológica de izquierdas o de derechas, va por otra galaxia. Muchas gracias. Te pregunto, sí. Necesito una silla. Hola, tuvimos un problema técnico con la repartición de los papelitos, pero si ustedes se animan a escribirlos rápidamente en hojas de papel de los cuadernos, en fin, podemos entonces recogerlas rápidamente. Aquí está Diana que nos va a ayudar con eso y los guías culturales que están en el auditorio. Mientras tanto, yo voy a animar un poco la conversación mientras ustedes rápidamente escriben esas preguntas. Profesor, el panorama que usted nos presenta es esperanzador, pero sobre todo muy dramático. Yo creo que esa lectura a la vida cotidiana de los jóvenes es posible pues trasladarla, yo creo que a muchos de nuestros egresados y a muchos jóvenes que conocemos y que no han contado con la suerte, particularmente, por ejemplo, yo me siento muy privilegiada de haber podido pasar un concurso a la universidad y poder ser docente de esta institución pública de educación superior. Si de alguna manera ya hay unas condiciones que agravan, digamos, los procesos de desigualdad frente a los jóvenes, en este contexto pues que nosotros tenemos enfrente, que es posibles escenarios de construcción de paz a partir de los acuerdos de desarme con por lo menos las FARC en este momento, y digamos con una población rural bien importante, ¿usted qué podría, digamos, como decirnos alrededor de esa potencia creativa de los jóvenes, de esa movilización política que usted señala como esa alternativa o esas estrategias que ellos han encontrado para digamos, hacerse a un espacio en este mundo que, por supuesto, usted lo escribió muy bien, está dominado por unas estructuras muy fuertes que los llevan a unos lugares de bastante desigualdad frente
a otros sectores de la población. Podemos citar muchos ejemplos de movilizaciones de jóvenes que protestan contra este orden desigual y contra la precariedad. Estoy pensando en los jóvenes chilenos que salieron en los últimos años a las calles pidiendo educación gratuita, que la universidad no discrimine. Estoy pensando en los jóvenes mexicanos de Yo Soy 132 que enfrentaron al actual presidente cuando era candidato y como él huyó, se refugió en un baño, se asustó, se transmitió una opinión del gobierno acerca de que eran esos estudiantes de la Universidad Iberoamericana, privada, jesuita, en la Ciudad de México, que eran no estudiantes, sino militantes externos que se habían infiltrado. Esa noche, los estudiantes de la Iberoamericana filmaron un video corto en que cada uno, 123, aparecían con su credencial diciendo soy tal persona, estudiante de la Universidad Iberoamericana, y acreditándolo. De allí surgió el nombre del movimiento Yo Soy 123. Sumó en pocos meses, unos 2 meses, unas 90 universidades públicas y privadas que expresaron ese mismo descontento, ese malestar. Y así podríamos seguir, no sé, con los jóvenes de Occupy Wall Street, los del 15M madrileño. O sea, en muchos lugares hay esta erupción, esta explosión de descontento, como la hay en estos días en Brasil por los intentos de destituir a la presidenta. Podríamos multiplicar muchísimos ejemplos, a veces no con esta carga política de los que estoy ejemplificando, pero sí con una capacidad de desafío a veces a la propia institución universitaria, a los profesores, buscando una horizontalización de las relaciones, mostrando lo que aprenden incluso fuera de la universidad y cómo eso potencia y nutre la capacidad de actuar de otro modo. Un problema serio, creo, es que en general estos movimientos, aunque algunos duren más años, como ha pasado con los chilenos, y logran resultados, son movimientos de alta intensidad y corta duración. Y uno de los desafíos que tenemos, me parece, es seguir creando estos movimientos, pero encontrar la manera de que en este mundo donde los partidos políticos nos representan tan poco, muy pocos partidos nos representan, estos movimientos lleguen a formas de organización. En México el 123 se fue diluyendo, logró algunas conquistas, pero básicamente se fue diluyendo por el tiempo y muchos de ellos pasaron al Movimiento por la Paz y la Justicia, a otras organizaciones en que asumieron causas como la de los 43 asesinados o desaparecidos en Ayotzinapa. Todavía no sabemos bien qué sucedió. Entonces, a veces hay que seguir este ciclo de los movimientos, también como describíamos con el trabajo, como movimientos por proyectos, no pudiendo todavía realizar una transformación radical del conjunto de las estructuras sociales, pero sí modificando la anomia o el desinterés que genera la corrupción de los partidos, la insensibilidad de los gobiernos, de las empresas, todo lo que fuimos describiendo en la conferencia. Me parece que entonces lo que hay que encontrar es cómo situarnos en un nuevo ritmo histórico, que puede ser un poco esporádico, con exaltaciones, con momentos difíciles de sobrellevar. Y esta descripción, me parece, como la que intentamos en estos libros en que hemos venido trabajando estos temas en varios países, creo que es útil para situar
esta discontinuidad de las movilizaciones, de las acciones, en una cadencia distinta, en un sentido histórico mucho más amplio, donde se crean nuevas expectativas, nuevas esperanzas, pero también siendo conscientes de que no podemos simplemente dejarnos llevar por el entusiasmo de la militancia o los logros ocasionales o las confesiones, como ocurrió esta semana, hace 3 días, del jefe del ejército en México, de que habían torturado a los militares y tenían que rectificar y que nadie que torturara podía seguir perteneciendo al ejército. Es una declaración sorprendente que solo se explica, me parece, por la cantidad de críticas nacionales e internacionales que ha habido a estas acciones del gobierno mexicano. Bueno, yo creo que con esa respuesta usted ha dado, digamos, como algunas luces alrededor de varias de las preguntas que tengo aquí sobre la mesa. Sin embargo, tal vez valdría la pena profundizar en el asunto de género. Hay, digamos, un cuestionamiento alrededor de, bueno, al interior de la desigualdad, ¿qué otras desigualdades puede haber? Y pues perspectiva de género, pero tal vez también usted lo mencionó, étnico y otras, digamos, las categorías que han sido trabajadas desde la antropología en términos de diferencia. Entonces, mirar un poco en la interseccionalidad de la diferencia, cómo, digamos, la perspectiva de género afecta esta desigualdad a las mujeres jóvenes. En todas las estadísticas que conozco de los países latinoamericanos y de España, que hemos trabajado con cierto detenimiento, o los estudios etnográficos en estos países, aparece, pero sobre todo en las estadísticas, que son muy elocuentes, aparece que hay mayor desigualdad para las mujeres. Discriminación, sueldos menores, violencia, beneficios a cambio de acosos y prestaciones sexuales que se exigen, y cuando no se concede, más violencia. Sin embargo, a mí me gustaría destacar algo, y es que aún faltando muchísimo para corregir las desigualdades de género, quizá en el siglo XX, no soy el primero que lo digo, fueron las desigualdades que más se modificaron, más que las sociales, económicas y étnicas. Se han logrado conquistas extraordinarias de igualdad de derechos, empezando por el voto. Muchos de los países latinoamericanos a mediados del siglo XX, hoy es asombroso pensarlo, hace muy pocas décadas, las mujeres no votaban. Luego, derechos laborales, derechos a la libre elección de pareja de géneros distintos, del propio género, derechos a adoptar las parejas homosexuales, en fin, una cantidad de conquistas que existen todavía parcialmente. En la Ciudad de México se logró la aprobación de estos derechos sociales que estoy mencionando, e inmediatamente el PRI, el partido en el gobierno, movilizó en los últimos años a varios congresos regionales y logró reformar las constituciones en 17 estados, o sea, provincias o departamentos del país, para prevenir que no pudieran hacerse estas reformas en las leyes. O sea, hay reacción, la Iglesia especialmente es muy potente para influir la escena política y legislativa, pero hay grandes conquistas. Pero a mí me parecería que al mismo tiempo que debemos intensificar estas demandas y estas luchas, es necesario tomar en cuenta que se ha agravado la precariedad social económica, el acceso digno a ocupaciones que den los ingresos posibles. Es muy impresionante ver en estos estudios sobre desempleo o subempleo o malos salarios para los jóvenes, cómo se pretende que los jóvenes, centenares de miles, vivan con $200 o $300 por mes.
sin un contrato de trabajo. Y en ese sentido hemos regresado de conquistas sociales que hasta mediados del siglo XX y hasta los años 70 se habían logrado generalizar o extender ampliamente, y estamos en una posición regresiva. Entonces yo creo que hay que tomar el conjunto de las demandas sociales, étnicas, de género, laborales, y ver cómo articularlas, como de hecho creo que lo están haciendo. Cuando uno se acerca a estos movimientos de jóvenes que acabo de mencionar en distintos países, todo esto viene junto, y hay liderazgos de mujeres en los movimientos, hay posicionamientos elaborados por las mujeres, hay responsabilidades muy altas. Vean lo que ha pasado, por ejemplo, con el 15M y luego con su derivación en el partido Podemos en España. Hay líderes regionales que son mujeres, o sea, hay logros que eran impensables en esa España post-franquista, con tantas inercias franquistas, aún durante el gobierno del PSOE y menos aún del PP. Entonces me parece que hay avances, pero la pregunta es cómo superar este carácter fragmentario, frágil, y cómo darle más consistencia con una transformación socioeconómica que nos permita, en primer lugar, sobrevivir dignamente. Aquí hay una pregunta que me parece como pertinente para seguir hablando de estas categorías mediante las cuales pues se han avanzado y se han abordado todos estos problemas que usted nos ha presentado aquí. ¿Es posible entonces que la categoría de clases medias siga siendo explicativa, o aquí ya hay, digamos, un giro y una necesidad a otras categorías tal vez más integradoras de otro tipo de fenómenos de desigualdad que usted ha mencionado? No quiero abrumarlos recordando la discusión sobre si existen o no las clases medias y dónde empiezan y dónde acaban. Yo me fijaría más en las contradicciones. La cantidad de gerentes de empresas, profesores universitarios, profesionales liberales como médicos, arquitectos, etcétera, que han logrado o que hemos logrado un nivel de vida digno gracias a que tuvimos concursos, se abrían plazas en los espacios públicos y privados, y tenemos hijos que no pueden ser de clase media, porque no pueden ganar, aun cuando hayan estudiado, lo indispensable para rentar un departamento e irse de la casa. Esta mañana recordábamos en la conversación que tuvimos la situación de jóvenes expulsados a tal punto de la vida independiente, de la posibilidad de lograr una vida propia, que no pueden irse de la casa de sus padres, y esto ha llevado a una expresión estadística. En España se modificó el periodo que se considera en que se es joven, de 29 hasta 35 años, porque hasta esa edad los jóvenes viven con los padres. Ya es un hecho colectivo, generalizado, no son excepciones, gente que le va mal, gente que estudió poco, gente que… No, hay una precarización generalizada. Y aquí es donde me parece que las preguntas de Richard Sennett y de otros sobre a qué sistema estamos yendo son algo central en la agenda académica universitaria. Debemos entender prospectivamente hacia dónde nos dirigimos en una sociedad en la cual hay tantas dificultades, muchas mayores que en el pasado, para los que estamos formando en nuestras universidades o están formándose en escuelas de gastronomía, en lugares donde se aprende cine o donde se aprenden otras artes, y pese a esa formación no logran, porque la sociedad está hecha para ir excluyendo o ir subcontratando, ir disminuyendo la posibilidad de incorporación plena de la mayoría de la población.
digamos como en términos del abordaje que pueden tener las ciencias sociales y las humanidades a todos estos fenómenos de los cuales hemos conversado en esta noche, digamos que nuestras técnicas, nuestras maneras metodológicas de acercarnos a esos fenómenos, pues utilizan, y particularmente usted, pues la etnografía es tal vez una de sus privilegiadas, pero las combina con el análisis, digamos, tanto cuantitativo como cualitativo, pues de estas fuentes más globales, de más amplio espectro. ¿Cómo hacer entonces desde las ciencias sociales con estas técnicas disponibles y particularmente desde la etnografía estos análisis del mundo virtual? Porque de alguna manera usted mencionó y conectó el asunto de los movimientos políticos emergentes, tal vez más efímeros que sostenibles en el tiempo, pero muy intensos, digamos, como en su emergencia y en su manifestación. ¿Cómo entonces leer el rol de estos medios digitales, de este mundo virtual, en este, digamos, en este proceso potencial de creatividad movilizatoria política de los jóvenes, y cómo entonces esos medios pueden cumplir un rol ahora fundamental en esas posibilidades que usted nos presenta esta noche frente a la emancipación de los jóvenes en este mundo actual? Mencioné, sin detenerme mucho por el tiempo, una cuestión que a mí me parece clave. Hay un aumento del consumo simbólico y dificultades para que eso también se manifieste en el consumo material de los jóvenes. Y el aumento del consumo simbólico básicamente es por la posibilidad de descargas libres, lo que discriminatoriamente se llama piratería. Yo creo que hay que hacer una distinción, me gustaría decir brevemente en este momento, una distinción entre la piratería que existe, pero que yo la reduciría a las actividades de redes mafiosas que comercializan con las películas, con las músicas, con los videos, los discos, y que subsumen en esa explotación a jóvenes casi siempre, o desocupados, desempleados de más edad, que venden a las puertas del metro, en lugares informales, los vi en las calles del centro. Aquí, cuando caminábamos con mi esposa ayer y observamos la cantidad de puestos, donde además se mezclaban, nos sorprendió mucho, en la puerta de la iglesia de la Candelaria, varios puestos mezclaban cine infantil con cine pornográfico, todo venía revuelto. Esa es piratería, esos son redes que proveen estos productos piratas. Pero yo creo que hay que diferenciar eso radicalmente de las descargas libres. Tenemos un replanteamiento en este momento internacional del sentido de la propiedad intelectual. No se agota solo en el copyright y el derecho de autor. Hay también derechos de acceso a los bienes materiales y simbólicos que se logran por otras redes. Y digo materiales simbólicos porque estas mismas redes de jóvenes que ofrecen discos, músicas, a veces que no llegan nunca a disco, pero que circulan en centenares de miles de copias en Internet, que se pueden descargar libremente, están trabajando con este procomún, con este acervo compartido que muchos defendemos y que tiene distintas formalizaciones legales. La forma más reconocida, más legitimada incluso por la UNESCO es Creative Commons, que es esta manera de descargar libremente, pero no para comercialización, sino para uso propio. Pero luego hay otras formas que yo considero también legítimas de uso de estos materiales para comunicarse, para armar sentido, redes entre los consumidores. Entonces esto no es piratería y son usos de bienes materiales y simbólicos que están sirviendo para reorganizar la vida, para dar un acceso a aquello que nos quieren quitar.
Digo materiales también porque en estas redes, como ustedes saben, se ofrece también ropa usada, libros. Hay muchos jóvenes en México, especialmente en la UNAM, que están ofreciendo en redes libros en subasta. Los ponen 48 horas, los cotizan, van postulándose los que quieren comprarlos, y hay de todo. Hay libros, novelas de sagas contemporáneas que recién aparecen, hay libros de autores del siglo pasado, etcétera, libros para estudiar, libros para entretenerse. Hay muchos objetos, hay bienes, y no solo bienes culturales, sino también para necesidades materiales o de entretenimiento de todo tipo. Me parece que esta es una transformación que está ocurriendo, es decir, y tiene un sentido político y económico. Es por esto por estas libertades que nos estamos tomando, que dos de las mayores, de las cuatro grandes disqueras, productoras de discos que había mundialmente, que controlaban a fin del siglo pasado el 90% de la producción, dos de ellas quebraron. Estamos viviendo una reorganización radical, gracias a las tecnologías, de este mercado simbólico. Por supuesto, esto no quita los otros usos. Esas tecnologías también sirven para espiarnos, para vendernos spam, para realizar fraudes. Pues sí, lo que circula en esas redes pues son bienes simbólicos y materiales también, o la posibilidad de que ellos circulen a través de estos mecanismos para el intercambio y para la comercialización. El lenguaje y otras, digamos, maneras de expresión, de manifestación, tanto pues digamos como de las expresiones identitarias, pero también de esas aspiraciones que eventualmente ellos no articulan por lo menos en los testimonios que usted leyó aquí hoy. ¿Cómo puede de alguna manera dársele un abordaje desde la metodología, desde lo teórico, al lenguaje y a todas las otras expresiones que los jóvenes empiezan creativamente a poner y a situar en sus relaciones y en su manera de relacionarse y de construir su mundo? Esto me permite traer una palabra que curiosamente no apareció todavía, que es la transdisciplina. Es muy difícil acercarnos a estos fenómenos con un solo instrumento teórico o metodológico. Algo mencioné rápidamente cuando hablé de la necesidad de combinar los saberes de la sociología, de la antropología y de los estudios comunicacionales. Necesitamos también la economía de la cultura para entender las nuevas dinámicas que están desafiando estas estructuras inertes, consolidadas, que se autorreproducen en la industria cultural y en otras industrias hegemónicas. Creo que solo si incorporamos también a la semiótica, los estudios del lenguaje, captamos las nuevas formas de expresividad, vemos la riqueza de todo lo que está sucediendo. Hay un tema que pensaba desarrollar en el taller que se va a realizar mañana, lo adelanto, un estudio que hicimos, el último, en el que trabajé con un equipo de investigación en los 2 últimos años en la Ciudad de México, fue sobre las nuevas maneras de leer y de escribir. Partimos de una crítica a las encuestas y las estadísticas que nos dice que los mexicanos leen 2.9 libros al año. Vaya a saber qué quiere decir 2.9. Y nos dimos cuenta que las 2 encuestas hechas en 2006 y 2012 sobre hábitos de lectura de los mexicanos habían preguntado solo sobre lectura de libros, revistas, cómics, periódicos. No hacían ninguna interrogación sobre las lecturas en pantallas. Y sabemos cuánto tiempo dedicamos a la computadora, a la tableta, al celular, y allí leemos y escribimos. Pero entonces, ante la falta de datos cuantitativos, dijimos, vamos a suspender las generalizaciones y vamos a hacer análisis etnográfico. Tomamos grupos muy diversos, como 10 grupos,
y tratamos de captar no cuánto leían, sino cómo leían y cómo combinaban el papel y las pantallas, porque la mayoría no sustituye, contrariamente a lo que dicen los editores o libreros preocupados por que bajan las ventas. Además, no todas las ventas bajan. Y además, lo que descubrimos también haciendo etnografía fue la importancia de la sociabilidad. ¿Cómo se entiende que algunas librerías cierren, algunas editoriales tengan dificultades económicas o no ganen lo mismo que hace 20 años, pero cada año las ferias del libro en Guadalajara, en Buenos Aires, en Bogotá, crecen en asistencia. De 700.000 han pasado, la de Buenos Aires, a 1.200.000 en pocos años. Entonces, algo está sucediendo en torno de los libros, de los modos de acceder, del cómo se lee y se llega a la lectura. Y por supuesto, ese fenómeno extraordinario de los youtubers, muy polémico, pero que muestra a los jóvenes como protagonistas de la promoción de la lectura. Entonces, solo si tomamos en cuenta este fenómeno de la sociabilidad, y eso no entendemos lo que está pasando, o comenzamos a entenderlo, y eso no es fácil cargarlo en las máquinas que procesan las encuestas. Necesitamos el estudio etnográfico, el registro, la observación minuciosa y prolongada. En esas múltiples y diversas formas pues, de expresión de los jóvenes y de los jóvenes en movimiento político, ¿usted qué puede plantear alrededor, digamos, como de la posibilidad que ellos tienen de acceder a los ámbitos decisorios? Es decir, ¿qué experiencias pudo usted observar en sus estudios, de si hay algún tipo de experiencias exitosas en las cuales estos movimientos o liderazgos al interior de esos movimientos pueden acceder a espacios decisorios, y de qué tipo son esos espacios decisorios y cómo sucede, digamos, esta participación más activa y tal vez más contundente de los jóvenes en estos ámbitos de políticas públicas o políticas también privadas, si se quiere? Sí, hay muchos casos exitosos y hay un rejuvenecimiento, diría, de cuadros directivos en muchas empresas, instituciones y movimientos sociales, desde luego. Por un lado, es cierto que Mark Zuckerberg es una excepción, si lo pensamos como la posibilidad de volverse rápido millonario trabajando desde un garage. Pero también es cierto que ha habido un cambio de dirección y que hay muchos jóvenes de 27, 30 años que están dirigiendo empresas disqueras, que están produciendo películas, que las hacen circular, que dirigen festivales de cine, de música, de poesía, aquí en Bogotá, en la Ciudad de México, en Buenos Aires, lugares donde se ofrece una oferta alternativa, que son dirigidos por jóvenes, algunos de ellos llegando a veces a posiciones de mucho poder y no de enriquecimiento propiamente, pero sí de un buen sustento, un buen ingreso, y otros, muchos, poniendo trabajo voluntario y después pasando a trabajar con un cierto reconocimiento económico, en fin, creando nuevas oportunidades de trabajo que son colectivas y masivas. Si uno va al Bafisi, que se está haciendo en estos días en Buenos Aires, donde se exhiben 400 películas en 10 días, o va al Festival Ambulante en la Ciudad de México, que ocurrió hace 2 semanas y que ahora está circulando por ciudades de provincia, encuentra este tipo de efervescencia y liderada por jóvenes, por muy jóvenes. Podría contar muchas anécdotas de este tipo que me parece que muestran cómo logran, menciono este ejemplo de Ambulante que a mí me ha impresionado mucho, son muchos miles de jóvenes que en todo el país logran ver películas documentales, sobre todo, que no son exhibidas casi nunca en cines comerciales, pero ellos se propusieron también incorporar las cadenas comerciales y lograron, creo que eso está sucediendo aquí, me dicen en algunos lugares en Colombia, que
los multiplex dediquen una sala para sala de arte, se dice en México, para esta exhibición alternativa que en realidad es liderada por estos jóvenes emprendedores ambulantes que van llevándola. Y encontramos que hay muchas situaciones en que se está produciendo esta reversión, yo diría que mucho más rápido en la industria y en estas instituciones móviles, porque ya un festival como Ambulante o Bafisi, que llevan 13 o 15 años, ya es una institución, no es un movimiento ocasional. Hay mucho más rejuvenecimiento en estas instituciones flexibles que en las cámaras de diputados o de senadores o en los gabinetes de nuestros gobiernos. Y por eso creo que es en esos lugares donde estamos viendo las nuevas formas de administrar el sentido social, la cultura, la producción y la circulación. Conecta muy bien, digamos, esas experiencias pues exitosas y con mucho potencial también de influenciar y educar grupos de jóvenes a partir o a través del arte y de lo artístico. En Colombia recientemente también ha venido tomando muchísima fuerza todas las manifestaciones artísticas o digamos proyectos artísticos alrededor de la memoria, de la posibilidad del posconflicto, de los procesos de reconciliación. En ese sentido, el uso político digamos como del arte y de los bienes simbólicos es entonces un camino, es entonces una posibilidad cierta, digamos, en este panorama que usted nos presentó para los jóvenes que definitivamente están atrapados en dinámicas de desigualdad, pero que eventualmente abren sus márgenes de maniobra y pueden generar otras dinámicas en sus vidas. Sí, son jóvenes que se están inventando la manera de corregir las desigualdades sociales, y yo agregaría el desacompasamiento entre el avance de la producción que facilitan las nuevas tecnologías y el aumento de la matrícula educativa. Tenemos muchísimos más artistas visuales, más cineastas, más teatreros que hace pocos años, y a su vez el desacompasamiento de ese crecimiento de la producción con la escasez de espacios para exhibir las películas, para presentar las novelas y que se editen primero y luego se vendan, y se crean muchas formas editoriales independientes nuevas, el crecimiento extraordinario que ha habido en las dos capitales. Yo no conozco bien el fenómeno, no lo cito porque no conozco bien el fenómeno editorial colombiano, aunque sé que ha crecido en estas revistas y editoriales independientes, pero las dos grandes capitales de las editoriales de América Latina de los años 40 a los 70, Buenos Aires y México, que habían caído por la competencia con las editoriales españolas, se han recuperado enormemente, han duplicado la cantidad de títulos al año, y hay una cantidad de editoriales independientes que llevan 10, 12, 15 años sosteniéndose, y algunas hasta exportan. Esto muestra una imaginación, una creatividad puesta no solo al servicio de la producción de obras, sino de una nueva circulación de esos bienes culturales. Me parece que esto hay que prestarle enorme atención. Lamentablemente, pocos ministerios de cultura, pocos espacios institucionales dan el apoyo suficiente para que esto se potencie, pero está allí, está en la sociedad, y a veces la discontinuidad no solo tiene que ver con trabajar por proyectos propios de las generaciones más jóvenes, sino de la falta de aliento para darle sustentabilidad a mediano y largo plazo. Pues seguramente se nos quedaron muchas preguntas en el tintero y muchas cuestiones que nos ha inspirado usted, profesor, esta noche aquí en este auditorio, y creo que
pues nos vamos con la motivación a la transdisciplinariedad, también al enfoque creativo en los procesos de investigación social, para pensar todos estos fenómenos tan complejos, con tantas variables, con tantas aristas posibles para ser leídos. Le agradezco a usted, a su esposa, a todo el público presente en este teatro por habernos acompañado hoy, por haber aceptado esta invitación y bueno, esta cátedra quedará en streaming por un tiempo y espero que podamos ponerla en el repositorio pues, de YouTube de la universidad. Le agradezco mucho, profesor. Muchas gracias a todos.